Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos. Agradecemos su participación y comentarios en los episodios de Biofrecuencias. En esta ocasión tenemos un comentario de Diego Velázquez en el capítulo 3, Movilidad. Espero estés muy bien. Ahí justamente andaba trapeando, ando esperando que se seque mi casa y mientras trapeaba me eché el de movilidad, que me dieron ganas de escuchar un podcast, lo cual debo decir que no soy mucho de podcast, pero estoy disfrutando bastante, el de biofrecuencias. Me gusta cómo lo están manejando. Es muy reflectivo y es muy filosófico. Y me encanta cómo diversificas diferentes temas y los englobas o como que los atrapas en uno solo, ¿sabes? O sea, los relacionas. Y eso está muy, muy perro. Me gusta bastante. Y también te quería compartir un comentario, pero hay una canción que me atrevo a decir que es mi favorita del momento, es mi canción favorita del momento, que de hecho justamente habla ligeramente, o por lo menos Tom York, que es el que escribió esa canción. Tom York o sea, es el que canta en el grupo de Radiohead, pero para mí es más que solamente el que canta, definitivamente. Es el líder de la banda y es el que, el que genera toda esa filosofía que tiene Radiohead, ¿no? A mí me fascina, me encanta. Una vez llegué a ver un video en el que habla del significado de esa canción y menciona también cómo Tom York, pues sí, pensó o le generó crear esa canción. Y lo hizo a través del pensamiento de la movilidad, de los transportes, por así decirlo. Bueno, el transporte más bien sería una especie de metáfora que él utiliza en la canción. Y la canción esta que me estoy refiriendo se llama Let Down. Es del álbum OK Computer, de mis favoritos. Muy bueno, recomiendo. Y es que Tom York menciona que en una entrevista que él le da como que le da pavor la movilidad, el constante movimiento, porque él se siente de una manera atrapado, o sea, a mí me genera, bueno, después hablo de eso, me estoy emocionando, me estoy emocionando. A él le genera pavor el hecho de que todo continúe, todo tenga un curso, todo siga, que haya tiempo. Y en este caso el tiempo es algo que nosotros no podemos controlar, evidentemente. Podemos distribuir, ¿no? El tiempo, pero no podemos controlarlo, no podemos pararlo, no podemos retrocederlo. Y esto es lo que menciona Tom York en esa entrevista. O sea, hizo esa canción y si buscas bien la letra de la canción, empieza Transports, Motorways and Tramlines, algo así, que es transporte, líneas, carreteras, etcétera. Menciona cómo eso le asusta, porque es estar en movimiento sin poder tener un control de ese movimiento, de ese tiempo, ¿no? Pero a mí, y es donde ahí yo agarro mi propio significado, a mí eso me asusta, pero a la vez me fascina, porque sí, no podemos tener el control, o sea, y va de la mano con lo que estaban hablando en el podcast. No podemos tener el control de ese tiempo, pero sí podemos decidir como qué curso tener, qué vía tener, ¿sabes? Y es todo este tema, o yo lo relaciono con el tema como del cambio, de la evolución, de poder adaptarse, ¿no? O sea, y crecer en movimiento junto con ese otro grupo de danzantes, que es como lo que mencionabas. O sea, no podemos bailar solamente solos, sino como que tenemos que estar atentos al grupo de bailarines, ¿no? A la danza, a los que se incluyen ahí. Y en esa misma canción, esto mismo, la movilidad, el cambio, lo que nos permite, pues eso, el cambio, ¿no? Poder cambiar, o sea, poder mejorar, adaptarnos. Y sí, o sea, ponle tú que puede dar miedo la movilidad, pero a la vez es lo que nos permite ser libres, ¿sabes? O sea, es un arma de doble filo que siempre va a ir con nosotros y siempre va a estar con nosotros, va a estar presente, pero es en base a nosotros cómo podemos tomar esa ruta, ¿sabes? Y no sé, como que lo complementé yo mientras estaba escuchando el podcast, cuando mencionaron todo este tema de la movilidad y del movimiento del tiempo, recordé bastante de esa canción. Musicalmente hablando, o sea, técnicamente hablando, la estructura de esa canción también se me hace increíble, hablando musicalmente. Muy bueno, muy, muy bueno. Ahorita te envío la canción y pues nada, no más quería compartirte eso, Ricardo. Te envío neta un abrazote, un saludo. Espero ahí poderte ver pronto. Y pues nada, a seguir escuchando luego los podcasts
lo ando escuchando y de verdad sí me está gustando bastante. Para alguien que no soy mucho de podcast, imagínate, que me estén gustando y atrapando y queriendo, o sea, que sí me está carburando el cerebro al momento de estar escuchando esos podcasts, eso me encanta, me gusta muchísimo y más hoy en día, ¿no? Que todo es como más fugaz, más no querer pensar. Así que nada, yo creo que lo que estás haciendo tú y tu equipo para mí es increíble. Tú sigue haciéndolo. Te envío un saludo, Ricardo. Suerte, suerte. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica. Hola, bienvenidos a Biofrecuencias. Estamos como siempre Yo, Josué. y yo, Ricardo. Y tenemos de invitada, afortunadamente, a Nidia, que es una doctora que estudia. Trabajo en un laboratorio en el que estudiamos la regeneración del sistema nervioso. Así Aquí es. en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Platícanos qué estás haciendo, por favor, Nidia. Ok. En el laboratorio estudiamos, lo voy a decir porque no lo puedo evitar, hablando de los términos, las mejor conocidas como células madre, pero el término correcto es célula troncal. Y estas células troncales las estudiamos porque se ha visto que son células que tienen la capacidad de proliferar y de diferenciarse hacia todos los fenotipos que nos conforman en nuestro organismo. A nosotros también nos interesa estudiar un fenotipo que promueve la regeneración en sistema nervioso central, porque podemos simular en ese sentido que nuestro cerebro, el sistema nervioso central, es como el CPU, que es todo lo que está protegido por la carcasa, que es el cráneo, y columna vertebral. Es decir, cuando hablas de fenotipo, estás hablando como de la forma, como vemos el cuerpo. Sí, exactamente. Es que como lo van a escuchar otras personas, igual le van a decir, ¿qué es el fenotipo? Sí, ahí Pero sí bueno. ustedes... No te preocupes, tú sigue. Porque de hecho, mira, tenía pensado hablar de otras cosas, no hablarlo así lo que estoy hablando. No, está bien. Pero, sea. como dices, pues lo... Sí, ahorita, ¿no? lo vamos... Porque al final darle el vuelco es lo que también está Es un chido. trabajo. Sí, bueno, en el tema de biología y en genética, cuando se habla del genotipo, estamos hablando del material que contiene la información, conocido vulgarmente como gen o genéricamente como gen, y el fenotipo es lo que se expresa, es decir, lo que se ve. Manifiesta. Tenemos una serie de información en el gen, pero lo que se ve, lo que se palpa. materializa, el pelo, el cuerpo, la altura, por lo que se expresa o lo que se interpreta de ese gen. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí el problema es que si hay una lesión en el sistema nervioso central, es muy difícil regenerar, a diferencia del sistema nervioso periférico. Entonces, sistema nervioso periférico es todo ese cablerío que sale de ese CPU, ¿no? Y nosotros podemos hacer la analogía. Si daño yo esta computadora, el CPU, puede ser muy difícil recuperar la información. Pero si yo daño sistema nervioso periférico, que es este cable, pues tal vez solamente reconecto las fibras y con un poco de rehabilitación las puedo volver a poner a funcionar, a regenerar. El reto es sistema nervioso central. Y muchos científicos han volteado a ver esas células porque tienen esta habilidad de responder al entorno, de responder a esas señales que llegan de fuera y diferenciarse. Pero lo que es maravilloso es que pues eso hacen las células todo el tiempo. O sea, me gusta explicarlo mucho como en una cicatriz, en un rasguño. Si nosotros vemos un rasguño, hay una herida, sale sangre, se coagula la sangre, se cicatriza. Primero se pone así una plasta de material de relleno, que es así fibrótico, pero mientras más joven pues va a ser más eficiente, ¿no? Va a haber momentos en donde hay cicatrices que ya no vas a saber dónde quedó. Y eso hace las células de todo nuestro cuerpo, en la piel, en hígado, riñón, páncreas. Y entonces, pero en el sistema nervioso es donde es más complicado, porque si bien el sistema es muy parecido, hay células que se encargan de detectar el daño, de llegar a ver qué está pasando, estudiar, analizar, pero si la lesión es muy, muy profunda o que le cuesta mucho trabajo reparar, las células van a ver que lo mejor es aislar esa zona, porque si hay muerte celular, muerte de neuronas, que le llaman muerte, lesión primaria, esa lesión, esa muerte celular va a ir amplificándose porque esas neuronas se mueren, liberan sustancias que son tóxicas para el entorno, se mueren las que siguen y entonces para evitarlo se forma una cicatriz y esas células se llaman, me voy a permitir porque me va a ayudar para lo que sigue, Dilo. Astrocitos. Astrocitos. Astrocitos son células del sistema nervioso. Del sistema nervioso. Exclusivas del sistema nervioso. Y en el cerebro, de manera general, podemos decir que hay neuronas y glía solamente. Y de hecho le pusieron glía por el término de glía que se parece a glue, pegamento. Entonces se creía que solamente era el pegamento de las células. Hay una gran diversidad,
me gusta también hacer la analogía con botánica, con las plantas. Ujú. Así como hay muchos tipos de plantas, especies conviviendo todas, hay muchos tipos de neuronas y muchos tipos de glía, Ujú. que podrían ser como los animales, ¿no? Que están conviviendo. Ujú. Entonces, la glía, que es tan diversa, hay muchos tipos, hacen muchísimas cosas porque hay muchos tipos de células gliales. Uno son los astrocitos. Y como tal, me gusta mencionarla como las estrellas, que de ahí viene, ¿no? Porque tienen forma de estrella. Y entonces estos astrocitos detectan si pueden regenerar, van a liberar factores que promuevan esa regeneración, la supervivencia de la neurona, pero si es insalvable, bueno, si ya no se puede salvar, entonces van a formar una barrera y se le llama cicatriz glial, formada por los astrocitos para aislar esa zona lesionada. Pero llega a ser una barrera que entonces va a impedir la reconexión y ese es el principal reto. Seguimos hablando dentro del sistema nervioso central. Esos astrocitos solo están en el sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico hay otras células que sí favorecen la regeneración, que se llaman, bueno, le voy a poner nombre, células de Schwann. Muy bien. Pero se ha visto que en central hay unas células que sí han podido promover la regeneración, que sí son capaces de avanzar, reconectar las neuronas, y es el fenotipo que nos interesa, que es un fenotipo, unas células con características que pueden favorecer. Entonces, me voy a ir a otro lado. Ya sabemos que los astrocitos lo que están haciendo es, porque a veces los satanizan mucho. Si hay astrocitos, es malo para la lesión. Pero ¿es malo o es bueno? Porque los astrocitos, su intención primera fue recuperar la zona. Hasta que vieron que no había manera y que podía hacer peor el daño, entonces es cuando forman la cicatriz. Pero los astrocitos tienen esa capacidad, esa sensibilidad de ver el entorno y responder en función de eso. Y entonces es que, digo, me emociono, pero hay muchas células que pueden ayudar. Lo que nosotros queremos es utilizar células madre, células troncales de otras fuentes, de otros tejidos como médula ósea, tejido adiposo. La verdad es que se pueden obtener sangre menstrual, cordón umbilical, folículos pilosos, pulpa dental. O sea, la verdad es que si nuestro cuerpo funciona como está funcionando con, les digo, los chetos que nos comemos, el refresco, las desveladas, el que vimos a alguien que nos cayó mal y no lo podemos digerir, aguantar, entonces todo eso pues, son agresiones para todo nuestro sistema. Y el cuerpo todo el tiempo, o sea, si hay alguna lesión, si hay daños, las células están monitoreándonos constantemente y esas células troncales que ya se ha visto que están distribuidas por todo el cuerpo, si detectan la señal, tienen esa capacidad de migrar y se pueden, pues ya sea diferenciarse al tipo celular que falta. Pueden fusionarse con una célula, se ha visto que se fusionan, se mezclan para decirle, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué tenemos que hacer? Lo hacemos. Juntas, Endosimbiosis, trabajo conjunto. Pero ellas sí, así totalmente. Sí, claro. Fusionadas. Qué bonito. O llegan, liberan también muchas moléculas para llamar a las células troncales, a las células que saben hacer su trabajo, que estén cerca y entonces se coordinan. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando del cerebro y médula. Y médula. Médula espinal. Es decir, la espina dorsal. La espina es decir, dorsal. Lo que tenemos aquí en la espalda. Eso es lo que hablabas al principio, de que ahí tenemos muchas neuronas de diferentes tipos y tenemos glía de diferentes tipos y que ahí andan también cotorreando los astrocitos. Exactamente. Todo eso ahí está. Sí, esos astrocitos que sí cumplen la función de regenerar en el cerebro. Los astrocitos que sí tienen la capacidad de favorecer la regeneración, hacer el intento, aunque ya después puede tornarse en una cicatriz. En todo nuestro cuerpo tenemos células con el perfil parecido a los astrocitos, eso sí, y son las que forman nuestras cicatrices. Okay. El hígado, cirrosis hepática, es el hígado graso, cuando se forma, que se hace fibroso, es porque las células tuvieron esa intención. Ok, entonces no tenemos esas células en otras partes del cuerpo, pero las células de otras partes del cuerpo tenemos esa memoria de esa capacidad, es decir, de decir, yo me voy a comportar como esos que están ahí en el sistema nervioso. Sí. Cuando hay una lesión en el sistema nervioso es más difícil que se recupere que una lesión pues en otra parte del cuerpo, fuera del sistema nervioso, ¿no? Exactamente. Estas células que no son astrocitos, pero que se parecen a los astrocitos, son las que se encargan de cicatrizar o de al menos llegar a de remodelar, exacto. Okay. Y es por eso que en las cicatrices que tenemos perdemos sensibilidad o cambia algo, ¿no? Se vuelve un poquito más... Dependiendo también de la profundidad de la herida, exactamente. Okay. Pero sí, o sea, sí es... Y en el sistema nervioso, cuando ocurre una lesión, ¿qué es lo que causa la cicatriz? Ok, el sistema nervioso central es un sistema mucho más complejo, más privilegiado, en el que la biología, algo pasó en nuestro desarrollo, en el que imagínense cómo cada
palabra que aprendemos, cada pensamiento, cada idea, cada sueño son conexiones, ¿no? Brotan dendritas, hay expresión de proteínas. Las dendritas son esos contactos de una neurona con la otra. Dentro de las dendritas hay otras espinas dendríticas, entonces hay como una especialización, o sea, una neurona está modificando todos los días su morfología, su forma. En función de la información que recibe. Que recibimos. Qué maravilloso. Me estás diciendo que entonces una célula del sistema nervioso central, que está conformada como por estas cosas medias estrelladas, y luego tienen como un axón o una cola. Esa es la neurona. En la neurona. La neurona. Okay. La neurona, tiene que también tiene forma estrellada, nada más quería hacer como la distinción respecto a los astrocitos. Está muy bien. Pero entonces sí, la neurona, exacto, tiene esa forma estrellada y esos procesos que le llamamos dendritas, tienen un axón, que es tal cual como mi brazo, pero de las dendritas pueden salir como puntitas. Muchas. Todo el tiempo. En función de la información que recibe, la respuesta que quiera dar. Es decir, es un sistema abierto, activo y todo el tiempo se está modificando. Totalmente. No es total, no está 100% dado, sino que se está modificando en función de lo que estamos viviendo, sintiendo, viendo y demás. Comiendo todo. O sea, no es el sistema nervioso central dendrítico, algo establecido que con esas naces y con esas te mueres. Es que eso te lo dicen en biología. Sí. No, y si ya ahora ya cambio, pues qué bonito, porque entonces lo que me estás diciendo es que el sistema nervioso central o el cerebro o las células del cerebro no solo se pueden regenerar, sino que no están quietas y se están modificando no solo genética o reproduciéndose las células, sino que además cada una de estas está como si fuera una especie como de, me estoy imaginando un movimiento así como raro, como fantasmal, en donde si se necesita, pues avienta una espinita para conectar con otra cosa, pero luego si ya no se necesita, se vuelve a su estado normal y luego avienta otra espinita. Todo esto es, o sea, está movible, pues. Sí, total. De hecho, por eso la recomendación cuando nos preparamos para un examen es estudia, porque también la adrenalina te hace así como poner más atención, enfocarte, así como Entonces se plastifica el cerebro para cierta actividad. Plasticidad es una palabra preciosa para hablar del cerebro, porque en la noche es cuando hay esta síntesis de proteínas, cuando dormimos, que es muy importante porque se propician todos los procesos de regeneración, de reparación, de limpieza. Nuestro cerebro está en una bolsa de agua, que es el líquido cefalorraquídeo, pero eso que está amortiguando, pero también está limpiando y está depurando. Y entonces, es que ahorita que lo estabas explicando, porque también me emociono y es cuando digo, eso es lo que me gusta. Porque pues sí, claro. Así como de eso queremos platicar, claro. Sí, porque lo ibas diciendo y lo que aprendiste en la clase de ayer, ¿cómo es posible que te lo sepas al día siguiente? Claro. Entonces, queda en alguna parte y algunas veces le ponemos incluso una imagen. Hay personas que no pueden ver imágenes. A mí me sorprendió eso de la fantasía. Sí, claro. Que yo digo, no, o sea, porque yo no lo puedo experimentar. Y cuando me dicen las personas, no, es que yo no puedo ver una manzana verde, pero me lo estás diciendo, pero yo no la puedo ver. Pero es que vela, o sea, imagínense una manzana morada, como para mí es normal, pero depende de esa concepción. Y ahorita que lo decías, culturalmente, no es el mismo cerebro, no respondemos igual, porque depende de cómo nos hemos ido formando. Y entonces, pues es otro proceso, ¿no? Porque el cómo respondemos y lo que decías, se puede modificar, si vamos a terapia cognitivo-conductual, te pueden decir. Mira, pero entonces ahora acabas de decir algo, inevitablemente lo tengo que decir, ya después retomamos si quieres el tema por otro lado, porque tiene que ver con esto otro. Dices que hay un lugar en donde se está procesando, almacenando esa información, pero no sabemos dónde está ni cómo se fiesta. Pero eso de que alguien no recuerde que no imagine, posiblemente no solo no imagina, sino que más bien no quiere imaginar. Yo sé que tú vas a decir que lo que era, pero eso tiene que ver con el sistema psíquico, pero en realidad son trabas que el mismo sistema nervioso central pone esas barreras para que no muera o no se vuelva loco. Entonces, primero defiendo al organismo para que no se vuelva loco, que no se desconecte, pues, porque luego la loquera lo ven como algo malo. Para mí la loquera no es algo malo, es simplemente una desconexión. Antes que el cerebro deje que un organismo se desconecte de la realidad, voy a poner un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa es no recuerdes, no imagines, no sientas. Antes de que te mueras, te va a poner desde el sistema psíquico. Nada más lo pensé, ni modo, perdón, lo tenía que decir, porque también eso se puede trabajar en terapia. Es decir, no es solo fisiológico, es también psíquico. Y va junto con pegado. Y en el cerebro no sabemos dónde está la parte psíquica. Pues no lo vamos a saber. No,
porque yo impartía la materia de bioquímica y biología celular. Y por cuestiones de horario, que las categorías y eso, van a ser 3 años, comencé a impartir fisiopatología y neurobiología. Que aunque yo estudié el doctorado en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias, no sé nada de neurociencias. Sé lo que hace la proteína GFAP en la glía envolvente, entonces dicen, qué palabras tan raras, que está muy delimitado. Pero ahora con la materia, y yo disfruto mucho esas materias porque los alumnos son los que al preguntar, y cuando descubro su cara de sorpresa, también es así como que una satisfacción compartida. Por supuesto. Y son cosas que yo no había considerado. Y ahorita que explicabas esto de cómo interpretamos nuestra realidad, cómo son estos mecanismos de seguridad que nuestro cerebro establece, es cierto. O sea, ahí vemos que cada neurona, cada estructura está comandada para determinadas funciones porque están estudiadas. Entonces, ahí están las estructuras que están dentro del cerebro. Están las neuronas que están dentro de las estructuras que están dentro del cerebro. O sea, como la canción. Y están las moléculas que liberan las células, y están los receptores. Y mientras yo no escucho, sí, claro. yo no supe nada. Entonces puede estar la información, pero si yo no tengo la estructura de receptor para escuchar ese mensaje, por más que esté ahí, yo no lo voy a escuchar. Claro. Entonces el cerebro tiene muchos mecanismos, y cuando estudiamos al final del trabajo final, cada quien a gusto elige una estructura para hablar de las patologías, las células que lo conforman, y ven que sueño está implicado tal estructura, y todos los neurotransmisores. Para la saciedad, tal estructuras, esquizofrenia, tal, Parkinson, tal. Entonces, no necesitamos encontrar una zona. Ahorita también algo que yo no vi en la carrera y que es muy famoso es el sistema nervioso entérico, que le llaman el segundo cerebro. Hay toda una gran cantidad de neuronas que están abrazando nuestro intestino y están enviando información. Entonces, ¿cómo interactuamos? El qué comemos, el cómo lo comemos, desde dónde lo comemos, para qué, cómo interactuamos entre las personas, todo nuestro cerebro, todas esas conexiones, todo lo que se integra. Y entonces, pues yo les digo, como biólogos, o sea, si yo les digo Amanita muscaria, yo sé que la mayoría de aquí van a saber qué es, y muchas de las sustancias que pueden interactuar y que pueden tener ese efecto. Y es válido, pero yo creo que es muy enriquecedor que sepan el desde dónde, el para qué, el por qué y cómo va a funcionar en su sistema nervioso, y mientras más se conozcan ustedes, pues más decisiones pueden tomar sobre lo que decidan hacer. Es inevitable interrumpir. Así como está abrazado el intestino, está abrazado todos y cada uno de nuestras estructuras de nuestro cuerpo. Es decir, todo está abrazado por todo, y todo se está conectando y está mandando información al cerebro. Todo. Un dedo, la boca, el ojo, el oído, el corazón, el hígado, todo está abrazado, sino cómo le manda la información al cerebro. Todo. Y para que todo esté conectado, debe haber células, y hay realmente estructuras biológicas que están escuchando el mensaje. ¿Por qué vemos? Porque escuchamos, porque recibimos esas longitudes de onda. No todas, unos más que otros, porque también los daltónicos no pueden comprender qué otras cosas se pueden ver, y podemos decir pobrecitos, pero todos somos tan funcionales. Yo no sé cómo ve cada quien, y somos muy buenos para crearnos problemas también. Entonces, muy bueno, excelente somos para eso. Ahorita que decías de la cicatriz, si fue muy leve, pues se puede regenerar, pero si fue muy extensa, se perdieron las neuronas, los receptores. A mí, estudiando la clase, me sorprendió que hay receptores, y yo digo, pues que lo experimentamos, que detectan la vibración, el tacto, el pulso fuerte, débil, dolor. ¿Por qué nos da comezón? Porque hay pruritos receptores. ¿Por qué tenemos? O sea, hay receptor para todo. Entonces, yo les decía a los alumnos, pues este fin de semana, que vayan con la familia, tratemos de hacernos consciente qué vemos, qué saboreamos, eso que está reconociendo el cerebro, además de todo lo que dijiste. Nuestra conciencia, lo que decidimos, el North Suiza, a lo mejor a muchos les va a traer recuerdos y a otros van a decir guácala. No sé, entonces, eso es lo padre del sistema nervioso. Hay una estructura que es donde se almacena, donde se está descrito que es el hipocampo, donde se almacena la memoria y el aprendizaje, pero ¿quién alimenta el hipocampo? Todas las demás estructuras. Y otra de las polémicas, los asesinos seriales, los esquizofrénicos, ¿cómo interpretamos nuestra realidad? Entonces, sí, tiene su explicación fisiológica. Una planta sagrada, el fumar, nicotina, nada más. El desde dónde lo fumas, para qué lo fumas, qué quieres hacer. Pues claro que hay un depende. Si es con todo ese estudio, con ese análisis, o nada más evadir la realidad, no sé, o por seguir una moda. Entonces ahí es donde yo creo que es importante y es bonito vivir la vida, ¿no? Y comprenderla. Y es una partecita, pero eso, conocernos nosotros, experimentarlo nosotros, y hay muchas cosas que no vamos a poder ni comparar ni explicar, pero pues sí, darle significado
Y lo que podamos comprender, porque creo que hay mucho que ni siquiera estamos enterados que existe y al final, pues toda la complejidad de los sistemas que somos nosotros y los sistemas que estamos afuera. A mí me queda claro que el cuerpo humano es un sistema completamente complejo, valga la redundancia, pero también me entra la duda de qué tanto podemos llegar a conocer de verdad el cuerpo humano y cómo trabaja. ¿Tiene alguna idea de si en el futuro podemos llegar a saber un poquito más del cuerpo? Igual va a llegar un descubrimiento en algún momento, quizá, que cambie todo y le dé la vuelta. No sé, es lo que me llega a la mente ahorita. Completamente no vamos a detenernos en seguir encontrando cosas nuevas, estudiando. Ahorita que es del genoma, todo el mundo estábamos contentos, ¿no? Con decir, bueno, si ya tenemos el genoma, vamos a poder describir todas las proteínas y podemos describir cuáles son las funciones de las proteínas. Pero la verdad es que nos supera. Yo también coincido en que el sistema pareciera tan complejo. Es la naturaleza, es así como lo que nos hace vivir. Uno quiere etiquetar y ponerle nombre, pero lo que describiste hace un momento es hay células tanto en el cerebro como en todo nuestro cuerpo que ya saben qué hacer, tienen esa memoria y todo el tiempo están haciendo lo que saben hacer con la herramienta que tienen. Yo estudio una proteína GFAP, que es una proteína del citoesqueleto, y se llama GFAP porque es proteína glial, porque la describieron en el cerebro. Pero pues ya se vio que está en las células del hígado, en corazón, pulmón, páncreas, riñón, y estamos estudiando porque creemos que esa función que hace en el cerebro o lo que le ayuda, que es darle la plasticidad, otra palabra que dijiste, a las células de reconocer, y necesitan esa estructura de citoesqueleto para poder migrar, llegar a la zona, a abrazar y hacer. Entonces, a mí me apasiona conocer que es una sola proteína del citoesqueleto de la célula, el encontrarle en muchos puntos, eso así como generalizarlo. Y ahorita hay más cosas que se conocen porque hay muchas herramientas, muchos aparatos, pero no sé si vamos a la par con lo que decían hace un momento, ¿no? La conciencia, el cómo entendemos la realidad, cómo describimos las cosas, pero no hay otra manera de hacerlo más que haciéndolo, ¿no? Trabajándolo. Tal vez nos equivocamos mucho. Hay un dibujo que me gusta mucho de cuando explicaban la generación espontánea y demostraban científicamente que las ratas, si ponías una caja con ropa sucia, con sudor que tenía el principio activo y 3, ramitas de trigo, a los 21 días, por generación espontánea, ibas a encontrar ratas. Pues es una descripción, ¿no? Entonces ya después dicen, pues faltó el control, ¿no? Faltó hacer... Y hay fotos donde se ve que hay corderos naciendo de plantas, de vegetales. Eran sus observaciones, también como parte de la generación espontánea. Entonces, no sé qué tantas de esas fotos de descripciones estamos haciendo ahorita, pero si llegamos aquí es porque alguien describió los corderos naciendo de las plantas. Pero y otra de las cosas que también que me motivan, y ahorita que decía de los años, Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurobiología. Él, como mucho de su tiempo, quería ser pintor, pero el papá le dijo, no, es mejor que estudies medicina. Y él, pues como hijo obediente, estudió medicina. También me sorprendió de los que propusieron la teoría celular, Sladen y Schwann. Sladen quería estudiar las plantas. Y, ¿cómo plantitas? No, eso no te va a dar para vivir. Llegó al final de su carrera y dijo, pues es que yo como abogado no soy feliz, yo pues me voy a suicidar. Que dijo, bueno, pues si ya me voy a suicidar, pues mejor estudio las plantas. Pues sí. Pues platicó con Schwann y entonces ya vieron que todas las plantas y animales tienen células. Santiago Ramón y Cajal estudió medicina, pero gracias a que era un muy buen dibujante, él fue el que propuso la unidad de la neurona y hizo unos dibujos padrísimos, descripciones padrísimas de la neurona. Yo lo que entiendo de su vida es que siguió haciendo lo que él quería. No se desprendió, no se amargó, sino que en ese querer descubrir, que yo creo que no tenemos que encontrar el propósito de vida, el decir al mundo, mi propósito de vida o mi función aquí es ser útil para esto, que también lo mencionabas, pues no, o sea, es vivir, es habitar y lo que dices es compartir, porque hay muchas coincidencias bonitas, como esta plática, pues digo, ya estoy disfrutando Claro. mucho. No, está maravilloso. Algo que también, hablando de los tipos celulares, de los sistemas fisiológicos, también me gusta interpretarlo así, como funciona afuera, funciona adentro. No podemos hacer regeneración de una zona, de un ecosistema, con cualquier célula troncal, con cualquier árbol. Con cualquier árbol. Entonces también lo que nosotros estamos buscando es, necesitamos ver qué características necesitan esas células para que realmente se puedan insertar en ese tejido, en estas condiciones, aunque hablando del campo, todo es tierra, tiene agua, pero
no es lo mismo la latitud, de la humedad, todas las plantas con las que está interactuando. Yo creo que, pues definitivamente, hay mucha sabiduría en los sistemas biológicos, que hay veces que nos ponemos las perchas por muchas cosas, por cultura, por seguir patrones, pero cuando las personas son más originales, cuando siguen su intuición, creo que es cuando podemos acercarnos más al camino que repetir los caminos que alguien más ya hizo, para bien o para mal. Sí hay mucho que descubrir. Ahorita que hablabas, si ya está todo conocido, bueno, a mí me sorprendió que hablando de esta proteína que estamos estudiando, es un solo gen, y ese solo gen puede tener muchos productos, y han hablado de que porque hay modificaciones post-transcripcionales, post-traduccionales, muchas veces no llegan ni siquiera a ser proteínas, solamente son así como intermediarios en la respuesta de un proceso biológico, y eso, o sea, la célula no necesita mucho de todo, y no, eso también me salva, porque como maestra, si me preguntan, ¿ese neurotransmisor funciona para esto? Ahí sí, depende. ¿Esa estructura es para esto? Pues depende del contexto, depende de qué otros elementos le pongas. Claro que lo importante es que describan todos esos factores que pueden intervenir. Sí, el sistema es muy abierto, y tenemos que verlo con esa apertura para poder explicarlo mejor, ¿sí? Y no querer así como, esto ya lo tengo, ya, eso ya lo tengo, ya cumplí. Todo se está renovando. Sí, yo creo que ya lo explicaste bastante bien, pero luego tenemos esta costumbre humana, por supuesto también se arrastra a lo científico y a lo médico y a la aplicación y demás, de creer que, por ejemplo, me voy a regresar un poquito a lo de las proteínas. Decir es que tenemos una clasificación para que cumplan ciertas funciones, y son 7 las funciones, ¿no? Pero ahora lo que me hiciste a pensar desde que nos propusiste el tema y ahora que lo estás ya diciendo explícitamente, en realidad esta categorización es súper movible. O sea, si una proteína se encuentra en un lugar determinado para cumplir cierta función determinada, pero si necesita de repente de ser enzimática, pasar a hormonal o pasar a estructural o pasar a de reserva, lo hará. Sí, tan así, no estoy tan segura. Ahorita que decías de estructural a enzimática, pero no puedo decir que no, definitivamente. Claro. Y totalmente la idea que dice, si una proteína no la puedes encasillar. Y es lo malo, porque, por ejemplo, esa que se llama proteína glial, que le pusieron glial porque le encontraron en el cerebro. Claro, no solo está ahí. No, y también estaban divididos, pero eso es por nuestra limitación de concepción, ¿no? Sí, claro. Estaba dividido el área inmunológica, endocrina. Así es. Y neuro. Para su estudio. Pero la verdad es que no hay necesidad de decir si el sistema nervioso es el que da instrucciones al inmune o el inmune detectó algo y le da instrucciones al nervioso. La verdad es que todo está interaccionando, como dices tú, está abierto. Sí, es un sistema abierto que no sabemos en qué momento uno está conectado con el otro para hacer qué modifica, si se necesita lo va a hacer y si no deja de hacerlo. Es decir, esto no es así como realidad tan cuadrado como lo queremos ver. No. Lo que también me gusta mucho es que también ustedes lo dijeron, que no podemos decir funciona para eso. Claro. O sea, funciona, si nos vamos a las bases bioquímicas y físicas, todo al final de cuentas en el origen de la vida fueron muchos legos, ¿no? Todo este salón que podemos llenar de legos con 2, 3 tipos de enlaces, haciendo todas las interacciones posibles, azarosas, y las más estables iban construyéndose. Entonces, ¿por qué los radicales libres son peligrosos? Pues existen y ya, pero si un radical libre no se controla en el cuerpo, pues va a estar desorganizando porque le va a estar quitando electrones, y con solo le quitas un electrón a una proteína, pues ya no va a servir. O si un sistema se lo quita a propósito, es para darle una función extra. O sea, son las bases bioquímicas, biológicas de la vida que, siguiendo esas leyes universales, hacen posible que nosotros experimentemos esto que queremos nombrar como vida. Y que la podamos estudiar y disfrutar. Claro. Sí. Sí, claro. Sí. Cuando me dijeron que el tema iba a ser de regeneración de la proteína GFAP. yo me quedé, ¿qué idioma estás hablando, Ricardo? Entonces traté de buscar como alguna manera de vincularla con alguna otra área. Ok. Y me centré en la regeneración. Ok. Sin la proteína. Ok. Encontré que puede haber regeneración, ya lo habías mencionado, en los ecosistemas, pero también en los individuos. En las células del individuo hay regeneración filosófica, psíquica, social.
vivir, regenerarse constantemente hasta que ya no. Eso aplica para todos los tipos de regeneración. En una sociedad está dañada, se va a cambiar algo, se va a regenerar, va a quedar la cicatriz y se va a crear algo nuevo a partir de eso, porque cuando vivimos o pasamos por una herida de cualquier tipo, ya sea física, emocional, ya no vamos a ser el mismo o la misma entidad, persona, sociedad, ciudad, ya no va a ser lo mismo. Ahí es cuando entra que el ser no es estable, o sea, la vida se comprende de cambios que van a seguir así, y pues es como lo que más me llegó a darle como el vuelco, ¿no? Totalmente, sí, escuchaba, bueno, los programas de ciencias sociales, de computación, me relajó mucho saber que no van a dominar el mundo, precisamente por eso, porque nosotros mismos estamos como limitados y a lo mejor nuestra propia naturaleza, por ahí veía cómo nació la política, ¿no? De que un grupo de personas que decidió, a mí me gusta tener dinero y no me gusta trabajar, entonces voy a convencer a alguien más de que lo haga por mí. En esa capacidad destructiva también que podemos identificar, en esa capacidad de agandallar, de decir, yo puedo tenerlo todo y rompiendo, entonces creemos que la inteligencia artificial puede hacer eso por nosotros. Todo, también decía, o sea, no podemos culpar a las personas que son ventajosas. Vamos viendo desde cuál es el origen y qué estamos haciendo nosotros, hasta dónde podemos intervenir para hacer ese cambio, mejorarlo, y qué no nos compete, y por más que nos enojemos porque el que se metió en la fila de los carros y que se pasó no puedo hacer nada, pero yo sí puedo manejar bien. O sea, yo decido, entonces sí, todo lo que hacemos, todo lo que nos quejamos o todo lo que valoramos como sociedad es parte de nuestra propia naturaleza, que hay como esas bases, no podemos culpar a las plantas parásitas, están viviendo, hubo manera, porque no todos los parásitos infectan a todos los organismos, porque para eso el que recibe el mensaje debe tener esa capacidad de interactuar con ese patógeno. Entonces, pues son esas interacciones, hasta dónde la agresión puede impactar más, o el patógeno puede salirse con las suyas, acabar con la vida del que estaba parasitando, pues depende también de todas las partes. Entonces, sí, son sistemas biológicos que todo lo que pasa es porque es física y universalmente posible. Una palabra con la que me peleo es cuando me dicen, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Pues tan posible fue que pasó. ¿Cómo es posible que se metió la cabeza del chiquillo y ya no lo puede sacar? Pues tan fue posible que ya está ahí atorada. Más que pelearnos con las cosas que queremos que sean como nos gustaría. Que queremos controlar. Sí, que queremos controlar, pues conocerlas y ver qué sí está a nuestro alcance y pues tratar de fluir, de flojitos y cooperando. Definitivamente me da para mucho seguir platicando, ¿eh? Vamos a tener que volver a grabar, por supuesto. Dos o tres. Hay otras informaciones vinculadas con esto. Hablabas, por ejemplo, y que valdría mucho la pena trabajar sobre el gen y la información. Okay. Es decir, no es más que una información que está ahí, ni siquiera la conocemos, ni siquiera la hemos codificado, es información, ya lo dicen. La epigenética. Claro, autores, incluso autores historiadores que han hablado de, pues es información, ya cómo se interpreta es otro rollo. Exacto. Y cómo se materialice eso, pues ya veremos. Exacto. Porque es tan flexible y tan plástica como para de ahí se puede salir lo que sea. Y eso está bellísimo, necesitaríamos trabajarlo en otro momento. Como biólogos, yo creo que sí tenemos como un perfil particular que le digo, pues volteen a ver a todos los compañeros, somos neurodivergentes. y es como una característica, o sea, que somos curiosos. A mí me decían, es que tú preguntas cosas que no sabes cómo se aplican a la vida. Y yo dije, no lo había pensado. Queremos compararnos, bueno, a mí me pasó que yo decía, bueno, entonces, ¿qué se espera de mí? Ok, ser metódica, escribir artículos, conocer estas técnicas, poder discutir y hacer llorar a las personas porque yo le tengo que demostrar que yo sé más, pero pues no, o sea, ya luego pues iba avanzando y pues ni lo uno ni lo otro, ni los artículos, ni sé regañar. Y eso, o sea, me encontré con que los alumnos, y yo me acuerdo cuando entré a la carrera de biología, compañeros decían, no, yo voy a estudiar las cucarachas porque las cucarachas van a salvar el mundo. Y otro, no, pues que yo voy a estudiar, no sé, o sea, como muchos sistemas que yo decía, entonces, cuando salimos es cuando les matamos esas ilusiones, esas ganas de resolver la vida como la estamos viviendo, o sea, sencilla pues, y los metemos así en cajones. Entonces, para mí es muy importante eso, como rescatar, de ser auténticos, de que no todo está escrito, por eso estudiamos la historia, porque podemos ver en qué se equivocaron, pero si sabemos que se equivocaron es porque al seguir estudiando dimos ese paso y ahorita estamos en ese punto, pues, de todo el camino de la historia, ¿no? Vamos a seguir disfrutando, pero al final somos los mismos
Tenemos los mismos problemas que hace 10, 20, 100, 200 años. A lo mejor hasta más, se han más. acumulado también los cuantos. Sí, sí, Nos sí. los hemos inventado, pues. Sí, porque somos buenos para eso. Entonces, encontrarle lo malo, porque la verdad es que sí todos, cuando yo me siento así como enojada o inconforme con algo que estoy viviendo, yo digo, a ver, ¿desde dónde? ¿Por qué tengo que llegar rápido? O sea, si llegué tarde, o sea, no puedo sacar mi helicóptero y pasar. Voy a llegar cuando tengo que llegar. Y si voy a llegar tarde es porque decidí entretenerme acá y para mañana me salgo temprano. Entonces, Pues sí, pero no. ¿por qué? Porque tiene que ver con eso que decías hace rato que no te atreviste a decirlo, pero que ya lo vamos a hablar en otro momento, que tiene que ver con esto de que todos somos matones, todos somos víctimas, todos queremos joder al otro, todos queremos dominar y todos queremos que nos dominen, porque esa es nuestra naturaleza. Sí, supervivencia. Y plasticidad y adaptabilidad, igual que las proteínas, también como personas nosotros, yo soy neurótico, yo soy asesino, yo soy ratero, pero yo puedo ser buena gente, pero yo puedo ser un buen, lo que quieras, pero está en mi capacidad porque tengo la totipotencialidad de ser todo eso, pero yo elijo en función de las respuestas que genero y la información que recibo. Pero y esa es una gran ventaja. A veces, poquito y a veces. Poquito y a veces sí. Pero en realidad lo tengo y lo materializo, solo que de otras maneras. Sí. Pero el que por tengas eso la matamos, conciencia, sí. Por eso matamos para comer Sí. y por eso robamos. Sí. Y cuando se mete el de la fila, en realidad no me está encabronando el que se meta. Es que yo no lo hice. Es que yo no lo estoy haciendo. ¡Claro! El problema soy yo, porque es hijo de su madre si se está atreviendo y yo no. No me está enojando lo que él está haciendo, me está enojando mi incapacidad. ¿Qué cosas me están restringiendo? Y es decisión. A mí, claro que es una decisión, pero entonces no hay una sola opción. Es no, exacto. O yo hago lo mismo, o yo me detengo, o hay una multiplicidad de cosas que puedo hacer. Sí. Pero lo que dijiste, eso me parece muy importante. El saber que tenemos dominio sobre eso, que podemos decidir. Poquito y a veces. Sí. Pero no todos, bueno, y lo hablo por mí, como que no siempre pensé que podía tener como esta plasticidad de conceptualizar las cosas. Yo creo que ser consciente de esa plasticidad es lo que da tanta esperanza en el amplio sentido del término, al menos a mí, porque cuando relacionabas hace rato el sistema nervioso central y eso de que no sabemos dónde está y que ahí se ve que el hipocampo, y lo relacionaba con el sistema psíquico, en realidad es qué cosas sí quiero trabajar, qué cosas no quiero trabajar, pero en realidad yo tengo la capacidad de decidir, pero soy yo, no son los otros. Lo relacionaba también, ¿cómo le llamas? A los radicales. Libres. O sea, a los radicales libres. Pues sí, los radicales libres ahí están, pero yo soy el receptor. Yo sabré si lo agarro o no lo agarro. A veces poquito, ¿te fijas? Porque a veces no depende de mí. A veces el radical libre simplemente va a llegar y lo va a hacer. Sí, porque tiene la capacidad de hacerlo, porque esa es su chamba. Sí, porque existe. Porque así los planetas están orbitando. Y entonces, alrededor. ¿por qué yo me tendría que estar preocupando si a mí simplemente llegó un radical libre? No soy solo yo. No. Es yo y hasta donde no soy capaz de responder a eso que está allá afuera. Porque estoy abierto y estoy en interacción. Mira, es que ahorita que estabas pensando, dije, se me ocurrió un ejercicio. ¿Fíjate? Sí, claro. Completamente. Entonces, ahorita que decías de la plasticidad, que no hay que encontrarle una ubicación en el cerebro. Y ahorita dije, lo voy a hacer con Josué. Con Josué, pero dije, por la confianza. Sí, no te preocupes, no. Porque dije, yo esperaba que a lo mejor se sacara un poco de onda, ¿no? Claro. Pero la percepción no solamente está dentro de la carcasa. Claro que no. Estuvo en la piel. Claro. En tus ojos que vieron que me acerqué. Por supuesto. Y los que están escuchando no están viendo qué hice, ¿verdad? No, pero bueno, me acarició el brazo derecho. Entonces, es eso, o sea, todo nuestro ser comprende esa interacción que se integra en el sistema nervioso con todas las conexiones. Entonces, yo creo que no hay que buscar, no es necesario buscar como anatómicamente dónde está la conciencia, porque nos conforma a todo nuestro cuerpo. Entonces, lo ibas platicando y dije, pues sí, o sea, aquí también tenemos terminales nerviosas que nos integran y que hubiera sido diferente, lo que decía, cómo te toca a ti, a que lo hubiera hecho con Josué, ¿no? Por supuesto. Por la edad, por la familiaridad, por la intencionalidad. Por la intencionalidad. Por el conocimiento, por la experiencia de vida, por la recepción que cada uno puede tener, entonces, por supuesto. Exacto. Entonces, es lo bonito, que tenemos todo este aparato para explorar, vivir, en una palabra. Vivir lo que eso implique y lo que eso sea. Sí. Maravilloso. Y también hablabas hace rato de algo que también me llamó mucho la atención. Hago yo un ejercicio con mis alumnos de preparatoria cuando estamos en biología y hablamos de la vida, de cómo, a final de cuentas, lo único que buscamos es ver
ver desde dónde podemos observar o mirar e interpretar a esto que nosotros sí podemos palpar y sí podemos ver y observar. Y hablabas de las estrellas y hablabas de la glía. Vete a saber qué es eso y vete a saber qué es el firmamento y qué es el sistema solar. Hay un video muy bonito en donde está una persona acostada a un lado de una alberca y se empieza a alejar la imagen y llega hasta kilómetros luz, lejísimos, hasta no sé dónde, y está en las estrellas y demás. Pero luego regresa y luego se mete por el ojo y se interna hacia adentro del organismo, hasta los átomos, protones y no sé cuántas cosas hay allá adentro, a final de cuentas. El ser humano y los biólogos creo que somos como muy chismosos, muy metiches. Buscamos darle una interpretación a esto que palpamos hacia afuera y hacia adentro. Y resulta que hacia afuera y hacia adentro no hay otra cosa más que incertidumbre y esperanza. Así es como yo lo veo, pues. Y eso se me hace muy bonito como biólogos, porque entonces no perdamos de vista que lo único que estamos tratando o queriendo hacer es leer lo que consideramos como comprendemos como vida, pero desde cosas completamente que se escapan de nuestro alcance. Exacto. Pero eso es bellísimo. A mí me parece que eso es bello. Sí, porque ahorita que lo decías, estamos tratando de investigar, pero la verdad que no podríamos no hacer nada. No podríamos sentarnos y maravillarnos de la luz, los tonos de verde. O sea, yo cuando veo un paisaje, yo digo, pues ni qué paleta de acuarelas para ver cuáles combinan más con cuál. Están en armonía y de acorde a todo, al clima, a la temperatura. Y hay que vivirla, hay que aprovecharla, hay que dejarnos llevar. Sí. Pues nos debes todavía más temas, ¿eh? Más bien, este Sí, tema la proteína no lo tienes. No hablaste nada de la proteína GFAP. Ya luego nos vamos a sentar otra vez. Te agradecemos mucho, Nidia, por esta maravillosa plática. Ahora entiendo por qué algunos de tus alumnos han hablado bastante bien de ti conmigo en mis clases, pero es pues por esta capacidad que sí tienes y que la verdad agradecemos porque hace mucha falta en esta formación de la biología. Y yo creo que ahora la labor de la biología es comprender que está todo conectado, abierto, y que de eso nosotros hacemos una pinza para el estudio de una partecita de lo que comprendemos y llamamos vida, que es material, muy material, y entonces como este conocimiento tenemos que volver a expandirlo y a reincorporarlo a esos sistemas abiertos y a esas redes. Y yo creo que eso lo haces bastante bien. Te felicito y te lo agradecemos. Y no dejes de hacer. No, al contrario. Yo algo que me llama la atención ahorita que dices de los alumnos, no sé, te digo que es como inseguridades de historias de vida, pero cuando los alumnos me empezaron a buscar y que los ve así como entusiasmados, porque hay de todos, hay de los que tienen el látigo y por lo ven las evaluaciones, no, es que así, entonces yo digo, pero ¿por qué me agüita? O sea, voy a mejorar en lo que yo crea, pero no sé por qué me impacta, pero cuando los alumnos también se acercan y me dicen, muchas gracias, maestra, que noto esa empatía, yo digo, lo único que hice fue escucharlos. Como profesores hay veces que la información que uno les pueda dar es información que ellos fácil bajan de los artículos, que me complementan, que me dicen que ellos pueden compartir. O sea, yo les digo a todos, nadie sabe ni más ni menos, sabemos cosas diferentes, y cuando alguien dice algo que los demás no sabían, pues dices, wow, pero tú sabes cosas que los demás no saben, y no es una competencia, pero yo digo, el solo hecho de escucharlos, entonces hace falta también que como profesores, lo que decías, no podemos tratar a todos los alumnos igual, no podemos, a mí cuando me dicen también, profesor, es que yo trabajé más que ese alumno y ese alumno le puso más calificación, a mí déjame, o sea, yo... Claro, no, o yo sea, tengo mis propios parámetros, tú haz lo que te toca y cállate. Sí, o sea, si tú tienes algo Pues sí. que reclamarme, Claro. dime y platicamos sobre ti. Pero de los demás, entonces, sí, o sea, no hay manera de, y ni de caer bien con todos, ni ganas de hacerlo. Ni es el objetivo. Ni es el objetivo, no. Digo, antes me importaba más, ahorita ya sí digo. Pero tú lo acabas de decir, es obvio que si nos preocupas porque estamos respondiendo a un estímulo. Sí. Y a veces es como tú dices también, psico de, yo con mis papás era, o haces caso y sonríe y salúdale a tus familiares porque no van a pensar que estamos enojados, que somos una familia bien, ¿no? O compórtate y siéntate así. Entonces se normalizaba y pues antes no había nada de las distorsiones porque antes te normalizaban a fuerzas. Porque los niños sí necesitamos eso de atención. Pues necesitan información. Necesitan recepción. Sí. Necesitan contención. Sí. Cierto momento, de ciertas características sí se necesita. Sí. No tan blandengues. No, porque estamos teniendo lo que tenemos ahorita. Muchas víctimas, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Yo sabía que iba a disfrutar. Qué bueno, igualmente. Y te vamos a tener que volver a invitar con todo gusto. para que nos hables de las proteínas, por favor.
Porque quedó en el tintero qué son las proteínas, dónde se encuentran, cómo actúan, qué hacen, todo lo que estás investigando, que está maravilloso. Y está bonito. Sí, la No, verdad que también claro que sí. lo disfruto, pero ya viéndolo conocer. Y muchísimas gracias. No, de verdad que es con maravilloso. con todo, no, al contrario, yo salgo alimentada de aquí y Qué yo bueno dije, ellos no también. lo saben, pero yo también. Agradecemos de forma especial la creación original de la música que León Plaza ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida.